Hoy en día nosotros usamos estos documentos para verificar que yo soy quien digo que soy, ¿no es cierto? Le llamamos a esos credenciales o identificación oficial. Estos son los documentos que usamos nosotros entonces para probar, para demostrar, para que otros puedan verificar quién soy yo. Pero en los tiempos de Jesús todavía no había eso. Así que, ¿cómo le hacía la gente para comprobar que lo que alguien decía ser y quien decía ser se puede verificar? O sea, ¿cuáles eran las credenciales? Vamos a ser más específicos. Jesús de Nazaret aparece en la escena y comienza a decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías prometido. A ver, enséñame el ID. Enséñame el ID, porque cualquiera podría decir eso, ¿no? Yo podría decir que mi nombre es Luis Fernando Biden, ¿no? A decir, con esa carota. A ver, tienes que demostrármelo porque está difícil que te la creamos, ¿no? ¿Cómo podría hacer Jesús para convencer a la gente? ¿Qué credenciales puede mostrar Jesús para convencer a la gente, demostrarle a la gente que Él es quien dice que es? Bueno, hoy vamos a conocer 3 credenciales de Jesús para demostrar que Él usaba para demostrar quién era Él. El título de este mensaje es 3 distintivos mesiánicos de Jesús. 3 cosas que demuestran y comprueban a la gente del tiempo de Jesús que Él es quien dijo que era. Y no solo a la gente de su tiempo, sino a la gente de todos los tiempos y a las personas de este tiempo también. 3 credenciales a través de las cuales Él mostró que lo que Él dijo. Ahora acuérdense que en la serie que estamos llevando de Lucas, acabamos de pasar en la primera parte del capítulo 4 por la escena de Jesús de Nazaret en Nazaret, en el lugar de adoración de su pueblo donde creció, en la sinagoga. Abre el rollo de Isaías, lee un pasaje mesiánico y dice: esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Él está diciendo: yo soy el Mesías. Yo he venido para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para dar las buenas nuevas a los pobres. Pues es fácil decir eso, ¿no? Es fácil decir básicamente que tú eres el Mesías, porque eso es lo que significaba ese pasaje, era un pasaje mesiánico. Es fácil decir que tú viniste a liberar a los cautivos. Ahora enséñame tu ID. Ahora quiero ver si es cierto que tú puedes demostrar con hechos lo que dices. Hermanos, de eso se tratan los evangelios. Los evangelios son registros que se hicieron para que nosotros hagamos como dicen en inglés, un matching, un empate entre lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. Y veamos si Él puede demostrar que Él es quien dice que es. Y hoy vamos a ver 3 distintivos, 3 de sus IDs, 3 identificaciones o credenciales que comprueban que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios. Y esos 3 están ahí en Lucas 4, versículos 31 hasta el 37. Y esas tres características, 3 distintivos mesiánicos que vamos a ver hoy en este pasaje son sus palabras en los primeros versículos, después su poder y por último su popularidad. Sus palabras, su poder, su popularidad. 3 credenciales que demuestran que Jesús es quien dijo que es. Número 1, sus palabras de autoridad. ¿Están listos? Vamos al texto entonces nuevamente y comencemos a ver esta primera parte de la lectura. Y descendió a Capernaum. Para los que no saben de geografía bíblica, Capernaum es una ciudad marítima, está a la orilla del mar de Galilea. En el país de Israel está en la frontera norte la ciudad de Galilea. Justo es la ciudad fronteriza, es una frontera, es una aduana
la ciudad de Capernaum. De Capernaum para el norte es otro país. Así que toda la gente que va a entrar a Israel por el norte pasa por Capernaum y tiene que pagarle aduanas, tiene que pagarle impuestos a los romanos. Por eso hay una significativa presencia de recaudadores de impuestos en la ciudad de Capernaum. Uno de ellos se llama Leví, que eventualmente más adelante llegaremos, si Dios nos presta vida, como Jesús lo llama y le da el nombre que hoy conocemos como Mateo, el autor del primer evangelio. Capernaum, al estar a la orilla del mar de Galilea, está al nivel del mar. Pero Nazaret está en la cordillera, en la zona montañosa, así que ir de Nazaret, el relato anterior, a Capernaum era descender. Entonces Jesús desciende a Capernaum. Capernaum es también importante en el relato del Nuevo Testamento porque es la ciudad donde Pedro, el que va a ser apóstol de Jesús más adelante, tiene su casa. Su hermano Andrés también tiene su casa allí. Son de oficio pescadores, por eso viven en Capernaum. Aunque ellos nacieron en la ciudad de Betsaida, que está cruzando el mar de Galilea de aquel lado, ahora radican en Capernaum porque para ese sentido es una ciudad más comercial, hay más mercadería, hay mucho tráfico de aduanas, es una ciudad adecuada para el negocio, para prosperar. Pedro tiene su trabajo allí junto con su hermano Andrés y también sus amigos pescadores Juan y Jacobo, que van a llegar a ser apóstoles también de Jesús. Todo eso es en Capernaum. Así que Jesús viene de Nazaret y llega a Capernaum, baja las montañas, desciende a Capernaum, ciudad de Galilea. Galilea es toda la zona, es toda la región. El país de Israel podríamos dividirlo en una especie de cuadrante de 6 partes. Es decir, imagínense un rectángulo hacia lo alto. De un lado está el mar, del otro lado del rectángulo está el desierto. Así que aquí no vive nadie en el desierto y en el mar tampoco, obviamente. Y el país, el rectángulo, tiene a la tercera parte una línea que lo parte y esa línea se llama el río Jordán. En la frontera norte está el mar de Galilea, en la frontera sur, más bien en la orilla sur de esta línea que es el río Jordán, está el mar Muerto. Y para el sur ya es puro desierto. Así que Israel está en gran medida entre el río Jordán y la costa del mar Mediterráneo y hay una cordillera de montañas al centro. Jerusalén está en la cima de las montañas, pero en la parte sur que se llama Judea. En el centro del país está Samaria y en el norte, encima de Samaria, está Galilea. Cruzando el Jordán, lo que llamaban Transjordania, no Transilvania, Transjordania, o sea, cruzando el Jordán, van a andar viendo vampiros en la Biblia. Okay. En el otro lado del Jordán está Perea, abajo de Perea está Idumea, ¿ok? Y arriba de Perea está Decápolis, de este lado del río. En la frontera sur del río Jordán, antes de entrar a Perea, está Jericó. Jericó es la ciudad fronteriza por el sur. ¿Sabe claro? Y en el norte está Capernaum. Entonces Jesús llega a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Les enseñaba. Ya se nos dijo en Lucas 4:16, unos versículos atrás, vuelvo a leer. Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo. ¿Cuál era la costumbre de Jesús el día de reposo? Ir a la sinagoga, adorar a Dios y a estudiar las escrituras. Ahora ya no está en Nazaret, está en Capernaum y entonces enseñaba en los días de reposo. Es día de reposo, es su costumbre, versículo 33, y estaba en la sinagoga. Jesús vuelve a ir a la sinagoga como era su costumbre. Si ahora se nos dice que Jesús enseñaba en los días de reposo, se implica que estaba enseñando ¿dónde? Obviamente en el contexto, estaba enseñando en sábado. ¿Dónde están los sábados Jesús? En la sinagoga. Entonces, ¿dónde está enseñando? En la sinagoga. Y entonces estaba Jesús ocupado en la enseñanza y esto nos indica a nosotros una primera realidad, hermanos.
La enseñanza de las Escrituras, quiero que vuelvan a ver esa palabra en el texto, y les enseñaba. ¿Se fijaron cómo Jesús enseñó en Nazaret? ¿Qué es lo primero que hizo Jesús? Tomó el rollo de la Escritura, lo leyó y luego lo aplicó. ¿Observaron eso? Eso es lo que se ha hecho por milenios, hermanos, en las reuniones de los creyentes. Hermanos, la enseñanza de las Escrituras ha tenido un lugar central en las reuniones de los creyentes desde los tiempos bíblicos. Uno de los propósitos de las reuniones de los creyentes, uno de los propósitos centrales es eso, la enseñanza de la Sagrada Escritura, la exposición de la Escritura. Eso está haciendo Jesús, eso hacemos todavía hasta el día de hoy. Aunque digan que es anticuado, eso ha sido para los creyentes y lo será. Y dice allí el 32, y se admiraban de su enseñanza. La enseñanza de Jesús dejaba pasmados a las personas, sin excepción. La razón del asombro de la gente está ahí mencionado en el versículo 32. Se admiraban de su enseñanza porque su mensaje, literalmente en griego lee, porque la palabra era con autoridad. La palabra de Jesús era con autoridad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús hablaba con autoridad? Eso significa que Jesús, cuando se paraba y enseñaba, hablaba con convicción, con claridad, con firmeza. Jesús, cuando hablaba, hablaba con audacia, hablaba con seguridad, hablaba con seriedad. Acerca de los temas que él explicaba de la Escritura, así enseñaba él. Y esto lo hacía diferente de los demás expositores, de los demás maestros, que eran todo menos eso. Esto fue novedoso para la gente de los tiempos de Jesús. Decían, pero este hombre, no es como los otros maestros que estamos acostumbrados a oír. Él sabe de lo que habla, lo habla con autoridad. Iglesia, ¿no necesitamos hombres así? ¿No necesita la iglesia eso? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están esos maestros que prediquen la palabra de Dios con seguridad, sin disculparse? ¿Dónde están? ¿Dónde deberían estar hablando ellos? ¿Saben dónde? Aquí, en las reuniones. En las reuniones de las iglesias, ahí deberían de estar. Y ahí estaba Jesús. Así que lo primero que Jesús hace para demostrar que Él es el Mesías es la forma en que Él habla. Señor, ¿a quién iremos? Dijo aquel discípulo en Juan capítulo 6. Cuando Jesús voltea y le dice, ¿qué? ¿También ustedes se quieren ir? Porque algunos se habían ofendido por sus palabras. Entonces Jesús voltea con sus discípulos y les dice, ¿también se quieren ir? ¿Y qué respondió él? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La forma en que Jesús habló, a fin de cuentas, ¿por qué mataron a Jesús? ¿Acaso por sus buenas obras? ¿Por sus milagros? ¿Saben por qué lo mataron, no? Por sus palabras, por lo que decía él. No te apedreamos por tus obras, le dijeron los judíos en una ocasión, sino por tus dichos, porque siendo hombre te haces Dios, así le dijeron. ¿Ellos entendían entonces las palabras de Jesús, sí o no? Claro que las entendían, entendían muy bien lo que él decía. ¿Se imaginan un hombre hablando con autoridad, con seguridad, con convicción? Y los demás dicen, espérame tantito, ¿entendí bien lo que dijo? ¿Está insinuando que es Dios? ¿O me confundí? Y los otros dicen, no, yo también lo oí, sí dijo eso. No, blasfemia. Blasfemia, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Miren, hermanos, los judíos tenían razón. Si Jesús era un simple hombre, cuando decía esas cosas, insinuando que era Dios, eso era blasfemia, ¿sí o no? La única forma en que eso no fuera blasfemia es que en verdad él fuera ¿qué? Dios. Si él no era Dios,
Entonces Jesús era un blasfemo. O Jesús es Dios. Ay, chiquito. Las palabras de Jesús estaban, como dicen vulgarmente, pesadas. Jesús tenía, las enseñanzas de Jesús lo han distinguido de todos los hombres hasta el día de hoy. Así que la primera credencial que Jesús usa para demostrar que Él es quien dice que es. Ahora, quiero que congelen en la escena un momento y se pregunten, iglesia, si Dios existe y es real en los cielos, el Dios eterno, invisible, infinito, si Dios decidiera mandar a su Hijo divino, invisible, al mundo y hacerse hombre, ¿cómo esperaríamos que ese hombre hablara? ¿Y qué tipo de cosas esperaríamos que ese hombre dijera? ¿Hace entonces sentido lo que Jesús decía y cómo lo decía? ¿No se esperaría algo así de un hijo de Dios? Pues eso es. Y Jesús quiere demostrar que Él es quien dice que es, no solo por lo que dice, sino cómo lo dice. Por su manera de hablar, por sus palabras de autoridad. Pero yo quiero oír más que palabras, Jesús. Muy bien, voy a sacar mi segunda credencial. Versículo 33. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Imagínense ese sábado. Es seguro que la forma autoritativa de enseñar de Jesús comenzó a atraer más oyentes cada sábado, porque si prestaron atención a las palabras del versículo 31, y les enseñaba en los días de reposo. Quiere decir que fue más de un sábado el que Jesús hizo eso en Capernaum, ¿sí o no? Se para el primer sábado y enseña, y cuando salen de la reunión todos aturdidos diciendo, ¿qué pasó aquí hoy? ¿Quién es este maestro? Oye, ¿oyeron lo que pasó? No, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste a la reunión del sábado? Ah, pues estaba aquí, hoy no fui. No, de la que te perdiste. ¿Por qué? Llegó un maestro. Nunca había oído hablar a alguien así. ¿De verdad? Sí, de verdad. Y empieza a oírse ese rumor en la ciudad de Capernaum. Ya va a ser sábado, ya es viernes y el maestro anda todavía por aquí en las calles. Seguro que va a estar mañana en la sinagoga. ¿Qué creen que hubiera pasado en la sinagoga el próximo sábado? ¿Verdad? Y el tercer sábado. Y la gente llegaba y ¿cómo quedaban? Pasmados. Y cuando salían del sábado decían, no, tenías razón. No, es más, te equivocaste, te quedaste corto. Está pesado este maestro, nunca había oído a alguien así. Así que seguramente mucha gente había sido atraído en los sábados posteriores. Y en uno de los sábados de esos, entre la audiencia de ese sábado, había un hombre endemoniado. La Biblia de las Américas aquí en ese versículo 33 usa el término poseído por el demonio, pero la palabra poseído no aparece en el texto griego. En el texto griego simplemente dice que había un hombre que teniendo un demonio, un espíritu de demonio inmundo, lo que quiere decir es que ese hombre tenía adentro un demonio. No usa la palabra poseído, simplemente dice tenía un demonio de espíritu inmundo. Eso nos da a entender que el demonio llevaba tiempo adentro de la persona. O sea, es una persona teniendo un demonio adentro. Quiere decir que ya lleva tiempo ese espíritu viviendo adentro de ese ser humano. El libro apócrifo de Enoc no es un libro inspirado, pero es un libro temprano de los tiempos del Nuevo Testamento. Afirmaba que los espíritus inmundos no son lo mismo que los demonios. Perdón, que los espíritus inmundos, dice el libro de Enoc, que no son lo mismo los espíritus inmundos que los ángeles caídos. Según ese libro,
apócrifo, que no es inspirado por Dios, o sea, que lo que estoy diciendo ahorita no se puede demostrar con la Biblia, solamente es una tradición antigua, muy antigua, pero el libro de Enoc es citado en el Nuevo Testamento. Citado. El libro de Enoc decía que cuando los ángeles de Génesis 6 se rebelaron contra Dios, engendrando hijos con las mujeres humanas, el producto de esa unión antinatural fueron una generación que son llamados los Nefilín en Génesis 6:4. Los guerreros de la antigüedad, los gigantes, también traducen algunas versiones. Y esos Nefilín tenían un alma mestiza entre angelical y humana. Y el libro de Enoc decía que el castigo que Dios les impuso a esos seres, a los Nefilín, después de morir, fue que sus almas degeneraran en cosas monstruosas y se convirtieran en espíritus contaminados. Por eso se les llamaba espíritus inmundos. Por eso son inmundos, porque no son almas de esencia pura, sino que son revueltas y son malignas. Y Dios, según esa tradición, los condenó a andar rondando por los aires del mundo de manera invisible, pero espiritualmente tienen formas grotescas y monstruosas, revolviendo cualidades humanoides con bestias, si las pudieran ver. Todos esos son leyendas que no se pueden verificar. Aquí simplemente se dice que eran demonios de espíritu inmundo. Y cuando Jesús se presenta en la sinagoga, quiero que observen esto, por favor, porque esto es muy profundo, es muy profundo y es muy poderoso. Estoy en el 33. Dice que estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y dice que gritó a gran voz. O sea que cuando Jesús se presentó en la sinagoga, ese día el demonio que estaba ahí en medio de la audiencia, el demonio que estaba dentro de esta persona, no pudo soportar la presencia de Jesús ahí. No lo soportó. No soportó la presencia de Jesús, por lo que explotó con un gran grito que comunicaba algo. ¿Por qué gritó? Comunicaba irritación, impotencia, terror o ambas cosas. La frustración de los demonios en ese hombre, porque eran varios demonios, ¿observaron? En el versículo más adelante lo vamos a leer, versículo 34. Déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo? Literalmente el texto griego lee ahí, que tú y nosotros, o sea, primera persona del plural, es plural, nosotros, quiere decir que hay más de un espíritu inmundo adentro, aunque uno es el que habla. Quiere decir que la frustración de los demonios que estaban en ese hombre ante la presencia de Jesús debió ser tanta que fueron incapaces de regularse. O sea, una persona se puede enojar. Tú estás hablando con alguien y te disgusta lo que dice o lo que hace, pero bueno, tú eres un adulto, eres una adulta, tú te controlas. Pero estos demonios no pudieron regularse más, no se pudieron controlar. Fue demasiada la presión que la presencia de Jesús representó para ellos, que cuando tú te sientes acorralado, hostigado, ya no tienes a dónde huir, ¿qué haces? Te defiendes, ¿no? ¿Saben algo, hermanos? Eso es lo que hace Jesús en medio de los demonios. A ellos, los demonios, cuando la presencia de Jesús se manifiesta, a esos espíritus les resulta insoportable e incontenible. No se pueden contener se sienten ¡ah! Una vez estábamos en una iglesia donde yo fui pastor. El edificio era pequeño comparado con el tamaño de la congregación. Nada más que habían como 800 personas en el servicio. Y estaba llegando tanta gente en esa temporada que se habían puesto sillas adicionales en el estacionamiento con monitores de televisión. Y en el edificio alterno de 3 pisos
En 2 de los pisos teníamos además sillas con televisión y teníamos 4 servicios cada domingo. Era el segundo servicio de esa mañana, si no me equivoco. En ese tiempo se estaba predicando Apocalipsis capítulo por capítulo. Estaba el principio del servicio, se estaba leyendo. Acabamos de terminar la escuela de discipulado, que era como una escuela dominical. Habíamos entrado al servicio. Yo estaba a cargo de como los ujieres, además de la escuela de discipulado. Yo era uno de los 5 pastores en ese tiempo, en esa iglesia. Se estaba leyendo el capítulo de Apocalipsis, cuando en medio de la lectura, una persona, no había tanta gente que no había lugares vacíos. Todos los asientos estaban hombro con hombro. Y cuando estábamos en medio de la lectura, empezó a gritar una señora, más o menos por allá. No les quiero apuntar a ustedes, pero por allá estaba. Yo estaba parado justo al centro del pasillo, allá atrás, y la señora empezó a gritar. ¡Ah! Torció la cara y se abrazó de la columna que estaba allí. ¡Ah! Empezó a interrumpir el servicio. Era una nave más grande que esto. Así que tuvieron que ir algunos de los consejeros, así les llamamos a los hermanos, y no había terminado de levantarse esa persona cuando otra persona por acá, un hombre, se levanta y ¡ah! ¿Pero qué está pasando? Dijimos nosotros. Entonces, entre los consejeros que estábamos allí, pues como era una mujer, la llevaron a un salón para atenderla y al hombre lo subieron a un salón disponible, una de las oficinas de los pastores en el segundo piso del edificio complementario. Y una de las hermanitas que servían ahí también, de los ujieres, empezó a gritar también, una persona de la iglesia, y a torcerse. Hasta una de las nuestras que yo bauticé. Yo la bauticé. Pasó por todas las lecciones de la escuela de discipulado. Tomó clase de ministerio, encontró su ministerio y era de ujieres. Le tocaba turno ese domingo y también ella. Ahora, antes que hagan conclusiones, no estoy diciendo que los cristianos pueden ser poseídos, Nada más estoy viendo lo que pasó ese día y cómo lo interpretamos. Esto fue en Guatemala, cuando vivíamos allá. Es muy raro, hermanos. Este tipo de cosas no pasan siempre en las reuniones. Y esto debería hacernos a nosotros preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no pasan estas cosas tan seguido como en los tiempos de Jesús? Porque la santa presencia de Dios no siempre se manifiesta con la misma intensidad. Y porque no siempre en las reuniones hay demonios. Si no hay demonios, ¿cómo se van a manifestar? ¿Me entienden? No siempre hay demonios dentro de las personas. Afuera, ¿verdad? Pero no siempre adentro. Pero cuando ambas cosas coinciden, cuando una persona trae espíritus inmundos adentro y cuando la presencia del Señor se deja sentir de una manera fuerte y poderosa, entonces se van a dar cuenta. Hermanos, nosotros somos tan duros, somos tan insensibles a la presencia del Señor en nuestras reuniones. Por eso les hablaba hace un rato acerca de no ser tan ingenuos cuando venimos a adorar a Dios. No entienden qué cosas suceden. ¿Se dieron cuenta los hombres que fueron a la sinagoga ese sábado quién era Jesús de Nazaret? Sí, porque era famoso por su enseñanza. Pero ¿qué tal si Jesús los sábados anteriores se hubiera quedado callado? Como hizo la mayor parte de los 30 primeros años de su vida. Él iba el sábado a la sinagoga y ¿qué pensaba la gente? Uno más, un maestro famoso y un maestro diferente llegó hoy a la reunión. Eso es lo que pensó la gente ese día. Porque no lo conocían, no entendían quién era Él.
No entendían, no entendían ellos. Ellos creían que era un maestro sobresaliente. Porque no entendían. Pero hubo alguien que sí entendió. ¿Quién? El demonio. ¿O acaso no observan cómo dice en el 34 al final? Yo sé quién eres. Como diciendo, estos pobres no saben quién está aquí. O sea, y los demonios están, ¡no! Yo sé quién eres. ¿Sabía la gente quién era Jesús? Por eso él va a tener que sacar esta credencial para que entiendan. Especialmente, hermanos, nosotros somos tan duros e insensibles a la presencia del Señor en nuestras reuniones que ni siquiera percibimos que Él está obrando en medio de nosotros, especialmente cuando se expone su palabra. Especialmente cuando se expone su palabra. ¿Qué reacciones provoca en usted oír la palabra de Cristo? No lo voy a decir fuerte porque puedo despertarlos. ¿Qué reacción produce en nosotros cuando se expone la palabra de Dios? Imagínense la expresión que están diciendo, que nos enseñan los demonios. Hoy los demonios van a ser nuestros maestros. Versículo 34. ¡Déjanos! Pues les tengo malas noticias, hermanos. El texto original no dice déjanos, como tradujo en este caso la Biblia de las Américas o la Reina Valera 60. El texto original lee tal como se puede leer en la Nueva Versión Internacional, en la Biblia textual, en la Biblia al día, en la English Standard Version, en la Reina Valera actualizada. Entonces, ¿qué dijeron los demonios? No dijeron nada, dijeron literalmente ¡ah! Eso es lo que dice el texto, así dice, si pudieran leerlo en griego. ¡Ah! Así dice. O sea, ¿qué es eso? Te lo voy a decir de otro modo. Prende la estufa, súbele la flama al máximo, pone el comal, déjalo unos 15 minutos y cuando cambie de color el comal, cuando ya se empiece a poner así color tomate, ponle la mano encima y vas a ver lo que va a salir de tu boca. ¿Qué va a salir? Ya estás empezando a entender a los demonios. ¿Saben por qué gritaron los demonios, hermanos? ¡Dolor! Por eso gritaron. ¡Ah! O sea, no pudieron soportar. No se puede decir que era un dolor físico porque ellos son espíritus. Está claro, ¿verdad? Entonces tal vez fue dolor psicológico o espiritual, no sé cómo decirlo, pero fue dolor. Literalmente los demonios sufren ante la presencia de Cristo. ¡Ah! O sea, eso es algo muy fuerte que los hombres no entienden. Los atormenta. Eso fue. Se sintieron atormentados. ¿Por qué no pasa eso en nuestras reuniones? Gracias a Dios, tal vez porque no hay endemoniados en nuestras reuniones. Oye, ¿qué pasó con la diaconisa aquella, pastor? Ahí luego les cuento. Por eso aquí no hay diáconos. No, no es cierto. Hermanos, ¿no será que lo peor que le puede pasar a un demonio es que se le acerque la santa presencia de Cristo? Claro que sí, pero ¿no será que es nuestra falta de santidad la razón por la que Cristo en nosotros no intimida a los demonios que están cerca nuestro? Si pongo el comal en la flama y aunque se caliente al rojo vivo, después le pongo una piedrota encima, entonces ya no da tanto miedo, ¿verdad? Porque cuando nuestros corazones de piedra,
Aunque el Espíritu Santo viva en nosotros, Cristo vive en nosotros, tal vez nuestra falta de santidad y la dureza de nuestro corazón inhiben esa santa presencia. Y por eso, tal vez cuando vienen aquí, si es que han venido o están entre nosotros, ahí buscan, ¿dónde me siento? ¿Dónde me siento? No, allá como que está muy caliente, hermano, no. ¿Dónde me siento? Aquí junto a Luis, está re frío. Traía a Cristo adentro, pero ese está, pero hola. ¿No será, hermano, eso? ¿Que somos nosotros el problema? Y luego, 2 preguntas. Las preguntas, versículo 34. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Número 1. ¿Has venido a destruirnos? Número 2. 2 preguntas, 2 afirmaciones después de las preguntas. Afirmación 1, yo sé quién eres. Afirmación 2, el santo de Dios. Se van a tener que quedar en suspenso para la próxima porque ya se nos acabó el tiempo. Pero, ¿qué te dice esto de nuestro Señor? Si tan solo, fíjense, hasta los demonios disciernen mucho mejor que nosotros. ¿Qué deberíamos sentir nosotros por Cristo? ¿Cómo deberíamos de verlo? Sentir. Esto tiene mucho que hacernos pensar, mucho. Jesucristo es alguien maravilloso, increíble, incomparable. Ahorita nosotros andamos viendo puras sombras, hermanos. Pero cuando veamos a Cristo como realmente es, tal vez vamos a decir como Pedro aquel día en la barca de la pesca milagrosa, cuando al principio Jesús le dice, tira la red, y Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos estado pescando. O sea, como diciendo, yo soy el pescador, tú eres el maestro, tú enseña, déjame hacer mi trabajo. O sea, toda la noche pescando, acabamos de limpiar las redes y ahora me sales con que tiren la red. Casi Pedro como diciendo, explícale, Andrés, se pesca de noche, después de toda la noche, no pescamos nada. Maestro, más que pues aquí está toda la multitud, ¿ahora qué hago? Pues en tu nombre, voy aquí el lozote de decirte que no. Boga mar adentro, tira la red y cuando pesca, como dicen allá en mi patria chica, le cae el 20, dice. ¿Qué es lo que más desea un pescador en la vida? Muchos pescados, ¿no? Los acaba de conseguir. Y en lugar de ponerse contento, cae de rodillas y dice, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Que Dios nos conceda discernir a Cristo y apreciarlo y temerlo. ¿Por qué tendría que tener miedo de los demonios yo? Cuando aquí está Cristo y esos tiemblan. Más bien yo debería de estar como Pedro, caído en el suelo, en humillación y postrado, de decir, ¿quién es este hombre que llaman Jesús de Nazaret, que hasta los demonios gritan de terror? Oremos. Padre, te damos gracias por habernos revelado a Cristo. Apenas estamos empezando a ver su poderosa gloria. Gracias por el Evangelio de Lucas y los otros evangelios que nos regalaste para ver las credenciales de Jesús. Lleva a tu pueblo pensando en estas cosas, que no lo olvidemos, porque seguramente la batalla está por comenzar al salir de estas paredes.
y seremos tentados a ignorar o a olvidar lo que acaba de suceder aquí, delante de nosotros. Se acaba de exhibir una credencial resplandeciente. Jesús de Nazaret es el Santo de Dios. En el nombre de Él oramos. Amén.